en honor al tiempo y a los que ya se han prendido a la pantalla. En primer lugar, buenas noches a todos. Hoy tenemos dos disertaciones, una sobre accidente cerebrovascular, cuyo disertante es el doctor Mauricio Moris. El doctor Mauricio Moris es especialista en neurología y además forma parte del staff de neurología del Hospital Pena ya desde hace unos cuantos años atrás, con vasta experiencia en toda la temática de la neurología. Y en segundo lugar tenemos como tema el meningitis aguda, desde la clínica hasta el diagnóstico y tratamiento, y a cargo de la doctora Romina Modelo, especialista en clínica médica y jefa del servicio de clínica médica del Hospital Pena. Luego de cada una de las disertaciones podremos hacer las preguntas que creamos pertinente a cada uno de los disertantes. Así que, Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que cuando quiera podés comenzar. Bueno, muchas gracias por la invitación al curso. La verdad que prácticamente la conozco a todos, la gente de la organización, así que les agradezco mucho, y de parte del servicio nuestro también, gracias por integrarnos y hacernos parte de toda la actividad académica. Bueno, en 40 minutos hablar de accidentes cerebrovasculares, un poco resumido, así que nada, la idea es tratar de hablar de lo más frecuente. Quedaron obviamente muchas cosas afuera, pero la idea de la charla es resumir, sobre todo con un enfoque clínico, y bueno, iremos viendo después como si queda alguna pregunta. Bueno, primero vamos a tratar de definir qué es un accidente cerebrovascular, ¿sí? Se define como una alteración transitoria o permanente de una o de varias áreas cerebrales. Y esta alteración tiene que ser consecuencia de una alteración de la circulación cerebral. Esta alteración circulatoria podrá ser básicamente de dos tipos: isquémica o hemorrágica, ¿sí? Y no solamente va a abarcar a lo que es tejido encefálico, sino que también esta misma definición la podemos encontrar cuando surge una alteración a nivel de la médula espinal o incluso de la retina. Si bien claramente los más frecuentes van a ser por una alteración encefálica. Entonces, básicamente hay dos grandes grupos de accidentes cerebrovasculares. Los isquémicos, claramente los más frecuentes, isquémicos de origen arterial, y los hemorrágicos, ya sea una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea. Los isquémicos de origen venoso son bastante raros, ¿sí? La realidad es que corresponden al 1% de todos los accidentes cerebrovasculares, y la idea de la charla es solamente hablar de accidentes cerebrovasculares isquémico de origen arterial. Básicamente porque es el más frecuente y es el que más manejo clínico va a tener, ya que el resto, la trombosis venosa cerebral es bastante rara, y los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, muchos terminan teniendo más un manejo neuroquirúrgico. Así que la charla está enfocada exclusivamente en accidente cerebrovascular isquémico de origen arterial. Y la idea de por qué una charla en un curso de clínica médica, una charla de accidente cerebrovascular, es porque es una patología súper prevalente, ¿sí? Gran parte de, por lo menos los médicos internistas, siempre, todas las semanas van a ver pacientes con accidente cerebrovascular. Tiene una gran importancia, pues es una enfermedad súper prevalente y aparte con mucha posibilidad de prevenirse, ¿sí? Hay grandes medidas que uno puede tomar como prevención primaria para evitar que aparezca un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí?
Y aparte es una patología en la cual el tiempo de presentación y el tiempo de tratamiento precoz es sumamente importante para reducir mortalidad y discapacidad, ¿sí? Ya que es una patología, la principal patología que genera discapacidad, ¿sí? En Argentina también es una patología bastante frecuente, hay alrededor de 126.000 casos por año y gran parte de ellos van a terminar con la muerte o en discapacidad. Bueno, si uno quisiera clasificar el accidente cerebrovascular isquémico, lo podría hacer de varias maneras. Una de ellas es a través del tiempo, ¿sí? Nosotros denominamos un accidente cerebrovascular progresivo o en evolución cuando el déficit neurológico inicial va empeorando con el transcurso de las horas o se van agregando nuevos déficits, ¿sí? Eso se denomina progresivo o en evolución. Con tendencia a la mejoría, cuando el cuadro revierte o pasados 21 días el paciente ha recuperado por lo menos más del 80% del déficit que presentó inicialmente. Y el infarto que permanece estable es aquel en cual el deterioro neurológico no se modificó. Dentro de las primeras 24 horas, cuando es un accidente cerebrovascular en territorio encefálico que corresponde al territorio carotidio, o más de 72 horas para lo que es territorio de arterias vertebrovacilares. Según el mecanismo de producción, podrá ser trombótico o embólico, ¿sí? Y hay otra variante que es por hipoflujo, que es menos frecuente. Claramente los que más vamos a ver son los de origen aterotrombótico y embólico, principalmente de origen cardiogénico. Otra manera de clasificarlo es según el tamaño de la arteria involucrada. Vamos a tener grandes vasos, principalmente cerebral anterior, cerebral media, o las grandes ramas del territorio vertebrovascular, o los infartos lacunares, que son de vasos pequeños, ¿sí? La diferencia sobre todo va a estar en el mecanismo de producción. Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas con los que nosotros vamos a tratar de establecer un posible diagnóstico de ACV isquémico? ¿Con qué síntomas va a aparecer el paciente? En general, los síntomas son lo que se llaman síntomas negativos, de déficit. Básicamente hay una alteración circulatoria y el área cerebral involucrada va a dejar de funcionar. Las manifestaciones más frecuentes son las paresias, plejías, déficits sensitivos, afectación de algún par craneal, sobre todo en accidentes cerebrovasculares de fosa posterior, trastornos del equilibrio como ataxia, déficit de campo visual, afasia, ¿sí? En general son síntomas negativos, ¿sí? Esto es importante porque la presentación con síntomas positivos, como puede ser una convulsión o un movimiento anormal, son mucho más raros. Y siempre pensarlo con síntomas focales, que tenga síntomas inespecíficos, como mareo o confusión, y eso es un poco más raro pensarlo como algo de inicio de origen vascular. Y aparte, la presentación es siempre aguda, ¿sí? Siempre enseguida. ¿Sí? Difícilmente no lo puede interpretar con algo que viene arrastrando de hace un par de días. Bueno, llega el paciente entonces, ¿qué es lo que uno debiera tener en cuenta para manejar los primeros momentos de presentación? ¿Cuál es por qué el tratamiento agudo y rápido? Lo que uno tiene que tratar de hacer con todas las medidas es, dentro del infarto, después se va a ver, hay un área de tejido cerebral que ya murió, ¿sí? Por la alteración sanguínea, y hay un área que se encuentra viable, ¿sí? O potencialmente viable, que aún no murió. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de preservar para recuperar, ¿sí? Porque si uno no hace las medidas adecuadas, ese área va a terminar de ser tejido muerto y va a aumentar la discapacidad. Bien. Básicamente, más o menos para tener un lineamiento y un orden en el manejo del paciente,
uno puede seguir estos lineamientos del ABCD, ¿sí? Donde, como todo otro paciente, vía aérea permeable, la parte respiratoria, ¿sí? La ventilación, en todo paciente ni bien llega, mantener un adecuado control respiratorio y ventilatorio, una saturación de oxígeno, con que tenga un más del 94%, no hace falta ponerle un complemento de oxígeno y se evaluará, depende del tamaño del ACV y la localización, necesidad de asistencia respiratoria, ¿sí? Un monitoreo continuo del ritmo cardíaco, ¿sí? En todo paciente, vía periférica, ¿sí? En general, obviamente del lado sano o no parético, ¿sí? No se le deben dar soluciones glucosadas ni tampoco hiperhidratar al paciente con soluciones salinas, porque la realidad es que las soluciones glucosadas muchas veces generan una hiperglucemia y eso aumenta el tamaño del área infartada, ¿sí? Obviamente si hay una zona si hay un paciente con hipoglucemia, tratar de compensar, pero llevarlo a una glucemia normal. El resto de los estudios, electrocardiograma o cualquier otro estudio, siempre es conveniente, sobre todo para tratar de identificar una fuente de esa isquemia, por ejemplo, una fibrilación auricular, pero, digamos, uno los tiene que hacer siempre y cuando no retrase el estudio inicial, que va a ser una aneurisma, que ahora después vamos a ver. Digamos, si uno empieza a realizar el estudio y va demorando los más importantes, seguimos perdiendo tiempo y posibilidad de recuperación de esa penumbra. Lo que se aconseja para mantener, digamos, un valor de glucemia aceptable entre 140 y 180 está bien, ¿sí? Obviamente evitar las hipoglucemias, pero con ese valor no hace falta ningún tipo de corrección, ¿sí? A mayor, como le dije, mayor valor de glucemia por encima de 180, tratar de compensarlo porque aumenta el área del infarto. Temperatura, en verdad, si no hay una hipertermia, no se justifica realizar ningún tipo de terapéutica, no está recomendada la hipotermia, ¿sí? Así que no hay que hacer grandes cosas con esto. ¿Qué pasa con la presión arterial? Es muy común. Primero que es el principal factor de riesgo de accidente cerebrovascular. Gran parte de los pacientes que lleguen con un accidente cerebrovascular van a estar hipertensos o son hipertensos, ¿sí? Y a veces en la práctica es bastante común que se les intente descender la presión como en forma apresurada por miedo a que haga una complicación. La realidad es que la mayoría de los pacientes cuando lleguen van a estar hipertensos y no hay que apresurarse ni manejarle, tampoco hacerle descender la presión cuando la presión está por encima. Si el paciente va a ser candidato a una terapia con trombolíticos, no debería estar por encima de los 185, 110. Si es un paciente que no va a hacerse trombolisis, porque no llegó a tiempo o porque no hay, con que tenga una presión por debajo de 220, 110, no hace falta ningún tipo de corrección inicial, ¿sí? ¿Y por qué, en verdad, uno lo puede mantener con ese valor de presión siempre y cuando no tenga una complicación sistémica? Porque es un mecanismo reflejo que tiene el encéfalo, el aumento de la presión arterial, a fin de protegerse y mantener un flujo sanguíneo normal, ¿sí? Cuando se produce un área de infarto, dependiendo del tamaño del infarto, la zona isquémica genera un edema citotóxico. Y ese edema citotóxico, dependiendo la cuantía que tenga, va a producir un aumento de la presión intracraneal. Si uno bajara, digamos, la presión de perfusión cerebral, la cantidad de sangre que le va a llegar al cerebro, va a depender de esa presión intracraneana. Mayor presión intracraneana le va a costar más llegar sangre al cerebro. Entonces, si yo encima le bajo la presión arterial, menos sangre va a llegar. Digamos que al aumentar la presión intracraneana, el cerebro lo que hace es aumentarme la presión para que me siga manteniendo un flujo sanguíneo normal. Y por eso es que en general la presión suele estar alta. Si no es mayor que ese valor, no se hace nada, porque
hasta ese valor el cerebro puede mantener su flujo sanguíneo en forma independiente de la presión arterial. ¿Sí? Ya cuando excede eso sí, porque aumenta mucho el flujo sanguíneo cerebral. Si uno tuviese que actuar en forma rápida y con un valor de presión por encima de los 220, 110, y hubiese que bajarlo y corregirla, se recomiendan algunos fármacos que actúan en forma más rápida, como el Labetalol, por ejemplo. ¿Sí? Pero, digamos, el concepto es que no hay que apresurarse ni tenerle miedo que el paciente esté con 190, si no va a ser candidato a trombolisis. Bueno, hay otras recomendaciones como la posición, digamos, hay algunos que recomendaban en principio la posición a 0 grados, digamos, del decúbito, como para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. La realidad es que no ha habido ninguna demostración científica de que eso mejore el área isquémica. Con la posición semisentada a 30 grados, uno lo que hace es evitar un poco las aspiraciones y con eso los riesgos de neumonía aspirativa. Si el paciente tiene un accidente cerebrovascular de baja cuantía, digamos leve, puede estar a 0 grados sin problema. O si no tiene riesgo de aspiración, lo mismo. Tranquilamente puede estar acostado a 0 grados. Es recomendable evitar todo lo que sea ingesta oral, por lo menos las primeras 24 horas, ¿sí? Pero ahora bien, no podemos demorarlo mucho más, ¿sí? Debería tener una evaluación fonoaudiológica por lo menos antes de los 7 días, porque ese momento es donde tiene que empezar el paciente a ingerir alimentos, ¿sí? No hay que demorarse más de eso porque es peor. Digamos, si el paciente tiene un accidente cerebrovascular leve, no hace falta colocación de sondas o métodos más invasivos, porque uno sencillamente lo que hace es aumentar riesgos de infecciones innecesarias. Ahora, si el paciente tiene un estado mucho más deteriorado de conciencia, sí. Los análisis de sangre básicos, ¿sí? Cantidad de plaquetas, eso es importante, más que nada por el tema de la terapia que se puede llegar a utilizar. La glucemia ya lo hablamos, y un coagulograma, ¿sí? Bueno, pasado esto hay que un poco cuantificar qué tamaño o qué grado de compromiso tiene el paciente por su accidente cerebrovascular. Y para eso hay una escala, que es la que tenemos que usar todos, que es la escala NIH, ¿sí? Es una escala que lo que hace es cuantificar de diferentes, son 11 ítems o 11 funciones, digamos, lo que toma, y se le coloca un valor, ¿sí? En un rango que va de 0, paciente sano, a 42, digamos, el peor, ¿sí? Y eso nos va a permitir un poco tratar de denominar o cuantificarlo como un ACV menor, moderado o extenso. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, más que nada por el tratamiento y el pronóstico del paciente, ¿sí? A mayor nivel de NIH, lo que vamos a tener que es, primero, un vaso probablemente mucho más grande, con mucho mayor riesgo de sangrado, mucho mayor riesgo de edema, ¿sí? Son infartos que muchos van a terminar siendo un infarto maligno, y es un paciente que hay que seguir de cerca porque el manejo de la presión intracraneana en muchos casos va a requerir de una craniectomía descompresiva. Y son pacientes que van a tener mayor discapacidad, ¿sí? Bueno, la escala la paso medio rápido porque probablemente se conozca, ¿sí? Evalúa nivel de conciencia, mirada, campos visuales, la alteración de la musculatura facial, fuerza, ¿sí? Del lado parético, ¿no? Fuerza, miembro superior, miembro inferior, ataxia, sensibilidad, lenguaje, palabra hablada y extinción e inatención. Y en base a eso se establece el puntaje, ¿sí? Y otros síntomas que pueden aparecer no son frecuentes, ¿sí? Que el paciente que esté debutando con un ACV isquémico haga una convulsión. No es lo habitual, no es lo habitual. En el caso de que lo sea, que tenga una crisis convulsiva,
lo recomendable es hacer tratamiento con medicación que actúe rápido y que tenga una vida media corta, por ejemplo, lorazepam. ¿Sí? Se le da para la crisis. Si uno le va a dejar arreglado porque es un paciente que ha hecho crisis en el día, lo recomendable es solamente 7 días. Y eso se llaman, son crisis sintomáticas, en verdad no aumentan el riesgo de epilepsia posterior, lo que lo va a aumentar es el área de tejido infartado, la localización principalmente, y siempre conviene suspenderlo, ¿sí? A los 7 días. ¿Por qué? Porque si no, el paciente muchas veces queda con antiepilépticos por largo tiempo y es un paciente que muy probablemente no vaya a ser epiléptico. ¿Sí? Pero bueno, siempre el concepto, si uno le va a poner tratamiento porque hizo crisis temprana, ya sea en el momento de inicio o posteriormente, que el tratamiento se trate de suspender antes de los 7-10 días. ¿Sí? Y no ponerle como profilaxis, paciente que no hizo ninguna crisis, por las dudas no se le pone tratamiento anticonvulsivo.